Lo primero, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí, por querer, bueno, pues compartir un poco tu experiencia, dar a conocer cómo acompañas, porque de hecho me ha pasado que cuando pues he ido compartiendo alguna cosa, a veces me dicen, es que soy altamente sensible o mi hijo es altamente sensible y entonces Sí. les he hablado, digo, bueno, pues no os perdáis la entrevista que voy a hacer con Rosario, porque, bueno, pues ella es experta en la alta sensibilidad. Y bueno, pues me ha venido que es muy necesario, ¿no? Como me ponías bueno, cuando estuvimos así un poquito preparando la entrevista, ponías que era, afectaba al 30% de la población esto. Sí, Entonces, sí, sí, efectivamente. La alta sensibilidad es un rasgo de personalidad que en ujú, principio es neutro y que implica que tenemos un sistema nervioso más sensible o reactivo. Y bueno, pues es un rasgo que no es patológico, como te comentaba, es neutro, ujú. pero es verdad que es muy importante, bueno, pues hacer un trabajo de desarrollo personal y de autoconocimiento para prevenir la enfermedad física Ujú. o mental. Ujú, Claro. ujú. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Rosario y yo nos conocemos porque hemos hecho el máster en Darte, ¿verdad? El máster en coaching, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Lo hicimos juntas, hemos sido compañeras y la verdad es que es un honor tenerte aquí ahora que vas a poder contar todo lo bonito que haces, ¿no? Y en qué consiste tu acompañamiento, cómo has podido destilar una medicina de toda esa intensidad que tú has vivido a lo largo de tu vida hasta que has descubierto esta característica tuya y cómo también lo estás viviendo con tu hijo, ¿no? Me parece súper interesante que podamos volvernos a ver porque es verdad que hacía tiempo que no nos veíamos y me gusta mucho tenerte Muchas aquí. gracias. Tiene mucho sentido, además, que estés aquí en estas entrevistas para ver la maternidad como una oportunidad de crecimiento, a nuestros hijos como Ujú, grandes maestros. La alta ujú. sensibilidad, sin duda, es todo un reto. Sí. Eh, Eres coach para paz, acompañas a madres y a padres mediante un programa que tienes que se llama Creciendo junto a tu Peque Paz. Luego, Ujú, más adelante, si te parece, nos cuentas un poquito en qué consiste este acompañamiento. ujú. Bueno, para empezar un poco hablando de este reto que supone ser una persona altamente sensible, me gustaría que nos compartieras cuáles han sido tus mayores retos en la maternidad, siendo tú una persona paz y siendo tu hijo también paz. Ujú. Pues los retos vienen de la mano de las características del rasgo. Básicamente para que un niño se considere altamente sensible, como es el mío, tengo un hijo que se llama Pablo, que tiene 10 años, pues debe presentar cuatro características fundamentales del rasgo. No son todas las que hay, digamos, porque hay más características, pero estas son un poco las comunes y las principales, ¿no? Por un lado está la profundidad de procesamiento de información. Esto significa que este tipo de niños reciben más información sensorial que otros niños. Y bueno, pues esto lo que les dificulta en ocasiones es tomar decisiones porque digamos que ven más opciones que el resto. A veces también, digamos, desde ese procesamiento profundo de la información, son como niños bastante autoexigentes y con tendencia al perfeccionismo. Como captan en torno a un 10% más de información que el resto de los niños y además la procesan de una manera profunda, Ajá. lo que ocurre es que Que aquí te quiero preguntar una cosa, porque me interesa sí, mucho concretamente para mi hijo, porque a veces esto del PAS se confunde con las altas capacidades, muchas veces, con este primer pilar que sí, estás hablando concretamente. sí, Entonces, sí. esta velocidad de procesamiento de la que hablas, como Profundidad, profundidad. Es que te había entendido velocidad, es No, no, profundidad. profundidad, Vale, ok. profundidad, Es que sí. esa es la diferencia, porque claro, la velocidad es otra cosa.
la Claro. velocidad afecta, bueno, pues en otras etiquetas, ¿no? Que al final hablamos de etiquetas como, bueno, pues no por el mero hecho de etiquetar, sino como una oportunidad para conocer y tratar mejor y comprender más, ¿no? Entonces, vale, sí, siendo la profundidad, ok, es que la velocidad afecta también a los TDAH Sí, y bueno, pues sí. me interesaba conocerlo, ¿vale? Entonces es solo como pues analizando, ¿no? Mucho las situaciones o la información que te llega. Sí, Que ver efectivamente. con esto. No solamente se recibe más información, en torno a un 10%, sino que también se procesa de una manera más profunda. Entonces, esto Ujú, hace que sean niños que tienen una conciencia social precoz, ¿vale? ujú. Y bueno, pues hacen preguntas profundas, poco habituales para su edad, sobre temas trascendentales o tienen inquietudes medioambientales o de tipo social, se preocupan por Ajá. temas relacionados con la justicia social. Bueno, Ujú. digamos que son niños que hablan de estos temas un poco de mayores, Ya, ¿vale? sí. Luego también a veces tienen temores irracionales, Ujú. un poco mezclados también con la fantasía propia de su edad y también son resistentes a los cambios, porque si ya, digamos, de manera habitual procesan mucha más información que el resto, bueno, un 10% que es muy considerable a nivel de percepción, pues Sí. claro, en cualquier momento de cambio, en cualquier transición, ¿no? Pues gestionamos más información porque no estamos en una situación, digamos, habitual, ¿no? Ujú. Entonces, esa avalancha de información a veces es difícil de gestionar y por eso son también resistentes a los cambios, ¿no? La segunda Qué bueno. característica es el tema de la sobreestimulación o saturación. Ujú. Lo que les ocurre, Gema, es que se ponen a veces nerviosos con cierta facilidad y se agotan antes que el resto de los niños, tanto física como emocionalmente, ¿no? Entonces, esto a veces se traduce en rabietas, en mal humor, en somatización. Son niños que te dicen que les duele la cabeza, que les duele la barriga, ¿no? El mal Am, comportamiento puede ser también, Rosario. Bueno, más que nada, no necesariamente, pero bueno, claro, depende de lo que digamos, entendamos por mal comportamiento, ¿no? Pero sí, digamos, entran a nivel, su sistema nervioso, digamos, sale de un estado de centramiento o de equilibrio. Ujú. Entonces, se sobreestimula o se satura, ¿vale? Entonces, Ajá. pueden llegar a tener bloqueos, rabietas, mal humor, porque están fuera de su estado de centramiento, digamos, de un estado tranquilo y en calma. Entonces, Claro. poco el papel de los padres es acompañarles a que identifiquen cuando esas señales se están dando, ¿no? Mm. De que se están saturando y ayudarles a recuperar la calma. Claro. Algo concreto que yo, bueno, pues trabajé con mi hijo al darme cuenta de este tema importante de la mayor sobreestimulación o saturación, es el hecho de que, bueno, digamos, corregí un poco el rumbo de las extraescolares, porque es lo que Ujú. podemos gestionar los padres, ¿no? Claro. Y reduje la agenda Mm. extraescolar para que pudiera tener también tiempos de estar tranquilo, en Tranquilo. soledad, de juego, digamos así, en calma y, Ujú. bueno, pues que no lo tuviera todo tan, eh, digamos, una agenda tan saturada como la que tenía antes, ¿no? Ujú. Luego, el tercer pilar o característica básica de la alta sensibilidad para identificar si tu hijo es altamente sensible o no, es la alta emocionalidad y la empatía. La alta emocionalidad significa que se viven las emociones intensamente, tanto las Ujú. agradables como las desagradables. Para las agradables está muy bien porque son niños disfrutones que se emocionan Claro. con cosas sencillas, pequeñas, ¿no? de la vida,
Pero para las desagradables, pues bueno, pues ahí está el desafío del acompañamiento en la gestión y en la regulación emocional, ¿no? Y la Claro. alta empatía viene de la mano de una mayor actividad en las neuronas espejo, que son Ujú. las neuronas, como tú bien sabes, de la empatía y de la imitación. Y bueno, pues hay más actividad en esa zona del cerebro. Y bueno, pues esto hace que sean niños que quieran ayudar, que, bueno, pues que se den cuenta incluso de estados de ánimo que la gente no verbaliza o incluso en animales, ¿no? Ujú. Y Perciben bueno, sutilezas, ¿no? Que otros a lo mejor nos pasan más desapercibido. efectivamente, de hecho, el cuarto pilar o característica básica es la Ujú. sensibilidad sensorial y la captación de sutilezas, efectivamente, que entonces captan detalles que otras personas, otros niños no captan, por ese foco, ese radar informativo más potente y más abierto. Entonces son niños que se pueden quejar de una piedra en el zapato, de la ropa Ujú. húmeda, de si hace frío, si hace calor. Bueno, De las mm, etiquetas, ¿no? las De que me... etiquetas, por supuesto. El tema etiquetas siempre, bueno, se recortan, ¿no? En las familias de paz las etiquetas siempre se recortan. Bueno, este es otro tema interesante, Gema, y es que tiene una carga genética, ¿vale? Muy Ujú. importante saberlo. Esto no significa que necesariamente un padre paz, digamos, tenga o sea, digamos que si tu hijo es altamente sensible, es muy probable que tú también lo seas. En Ujú. todos los casos, al 100%, no. Igual que no todos los hijos de los padres con ojos azules, digamos, Ujú. reciben, ¿no? O sea, heredan esos ojos azules, pero sí cabe la posibilidad de que esto se dé. Es un porcentaje alto, de hecho, ¿no? El El que se ve, el 50% 50. del rasgo tiene una carga genética y el otro 50% es de tipo ambiental, ¿no? O sea, más, Ajá, digamos, conductas aprendidas. ajá. En mi caso, por ejemplo, sí se da, sí hay una cadena generacional. Mi madre es altamente sensible, yo también y mi hijo también lo es. Ujú. Qué bueno, bueno, qué interesante. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Tú cuando fuiste madre ya sabías, ya conocías este rasgo de ti o lo No, descubriste ya cuando no. Pablo nació? Lo descubrí hace 4 años. Ujú. Y bueno, mi hijo tiene 10, así que, bueno, pues hubo mucho tiempo en el que no tenía ni idea. Claro. Y bueno, tenía bastante peor calidad de vida que hoy en día. Y bueno, pues las herramientas para saber si uno es altamente sensible, que yo utilicé en su momento, son el tema este de los 4 pilares que te he compartido. Ajá. Y luego también hay escalas o test, ¿vale? Para conocer si uno es altamente sensible y si los niños también lo son. En mi cuenta Alma Paz Madrid, aquí en Instagram, comparto tanto el test de la doctora Elaine Aron dirigida a jóvenes y adultos como Ujú. el que tiene preparado para padres bueno, que lo hacen pensando en sus hijos, ¿no? La doctora Elaine Aron fue la investigadora y doctora en psicología que descubrió el rasgo en 1991. Ella es Ujú. norteamericana y bueno, pues a raíz de este primer descubrimiento y primera investigación, junto también con su marido Arthur Aron, pues luego Ujú. ha habido otros investigadores que han seguido trabajando, ¿no? En esta línea. Uno de los que más me gusta es Michael Plues. Yo utilizo sus test en mi trabajo, bueno, pues tanto a nivel individual como grupal, porque tienen una escala de Likert de respuesta de 7 opciones que va graduando, digamos, ¿no? El nivel de respuesta. Y él Ujú. habla de que hay 3 grandes grupos en la población según el grado de sensibilidad.
porque como tú bien sabes, Gemma, pues todos somos sensibles en mayor o menor grado, ¿no? Y él identifica que hay 3 grandes grupos: personas altamente sensibles, personas con una sensibilidad media, que es el grueso de la población, y personas con poquita sensibilidad. Y, sí. Que también las hay. Sí, también las hay. Sí. Bueno, cuéntanos no sé, algún reto, alguna anécdota, algo intenso que hayas podido vivir con Pablo antes de saber que era paz. Bueno, pues antes de saber qué era paz, no, vivimos el tema de rabietas, ¿no? Un tema muy recurrente en la maternidad, especialmente en esa adolescencia de los terribles dos que les dicen, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues él eran unas rabietas además como muy corporales, ¿no? Muy, se convulsionaba mucho. Ahora entiendo que se sobreestimulaba, ¿no? Que su sistema nervioso estaba muy agitado y que eso le claro. afectaba a todo su ser, por decirlo así. No era solamente algo mental o emocional, ¿no? Sino también era algo Sí. muy físico, ¿no? Entonces, yo de una manera instintiva, por aquel entonces no había hecho todo este trabajo de desarrollo personal, pues lo que hacía era que, como veía que se convulsionaba tanto a nivel físico, se ponía como a temblar, pues empecé a abrazarle y a contenerle, ¿no? A nivel físico. Y eso hacía que él, con ese abrazo fuerte, pues su cuerpo empezara como a relajarse, ¿no? Y luego Claro. le daba un beso, y luego le daba un beso, ¿no? Y entonces, él ya, digamos, como que cogimos esa dinámica, y él me decía: mamá, si me das un besito y un abrazo se me pasa, el pobre. Ay, qué Me daba ricura. mucha pena. Pero qué bien entenderlo ahora, ¿no? Porque supongo que habría una etapa de tu vida en la que incluso a lo mejor, o al menos las primeras veces, te llegabas a preocupar, ¿no? Cuando de Sí. primeras tu hijo hace eso, pues te Sí, puedes porque yo preocupar y pensaba pensar. que se podía llegar a desmayar o a privar o sea, no sabía cómo contener esa forma, digamos, de agitación del cuerpo tan intensa, ¿no? Entonces, Claro. claro, no sabía muy bien cómo parar eso y me preocupaba, pues eso, que incluso se pudiera llegar a desmayar. Algún amigo de él se llegó a desmayar incluso en la calle de las rabietas. Y bueno, Madre claro, mía. esto es preocupante, ¿no? Pues como, Sí, no sí. como vuelva a la conciencia, no sé, o sea, bueno, son situaciones un poco límites, ¿no? Pero Sí. bueno, él y yo desarrollamos esta estrategia así de forma totalmente intuitiva, Ujú. que es algo que tenemos también mucho en las PAS, una intuición bastante potente. Bueno, pues eso nos ayudó. Tampoco duraron mucho, bueno, a lo mejor 6 meses, algo así. Sí. Y luego ya cuando empezamos a hacerlo de esta forma, él ya como que veía señales, ¿no? Y me decía: si me das un beso y un abrazo se me pasa. Entonces, digamos como que evitábamos que llegara a un nivel de agitación mayor. Claro, evitabais esa intensidad y además también a la hora de conocerlo, pues podías prevenir, ¿no? Sabiendo que en otras ocasiones le había dado esa situación, pues poder prevenirlo. Por eso es Sí, tan importante, ¿no? A veces esto de que yo soy un poco antietiquetas, pero es verdad también ver esta parte de cuando yo conozco las dificultades o las necesidades que tienen nuestros hijos, de esa manera podemos prevenir y que estén mejor y poder gestionarlo de otra forma. claro, por supuesto. Luego yo ya, cuando ya conocí el rasgo, pues a nivel de prevención, pues un poco lo que te decía antes, ¿no? Una de las pautas ha sido reducir la agenda. Y, Ujú. y luego también conocer el rasgo no sirve solo a nivel preventivo, digamos, de conductas disruptivas o indeseables o difíciles, sino también sirve mucho para potenciar todo el talento característico de las personas con alta sensibilidad. Son niños también que son muy creativos
y que tienen mucho potencial ahí. La creatividad ayuda no solamente a nivel artístico, digamos, ¿no? Muchas veces se asocia con lo artístico, que está muy bien, pero también sirve mucho para encontrar soluciones a problemas en la vida cotidiana, porque se ven Mm, más opciones, ¿no? Luego claro, son niños también con esa conciencia social, medioambiental, que no son ajenos a lo que ocurre a su alrededor, sino que se involucran, quieren ayudar a otros. Es importante también canalizar todo lo que tiene que ver con esa empatía, ¿no? Para que sea una empatía claro. saludable. Eh, bueno, son niños que funcionan muy bien en trabajo en grupo y que incluso pueden, Mm, normalmente lideran equipos de trabajo, digamos, ya ujú, una vez que están un poco más mayorcitos en el colegio y tienen que hacer trabajos en equipo. sí, Bueno, tienen muchas potencialidades que es muy importante conocer para ponerlas en valor, que ellos las claro. conozcan y también en un futuro para que puedan elegir su profesión conforme a su vocación y a su rasgo, ¿no? Así que es muy útil también en este sentido positivo conocer más acerca de la alta sensibilidad. Y sería interesante contárselo a ellos una vez tienen cierta edad para comprenderlo, ¿no? Para que ellos puedan, ellos solos, ¿no? Poco a poco ir identificando qué les está pasando en el cuerpo, poder prevenir ciertas situaciones y todo esto que estás diciendo. ¿A partir de qué edad crees que sería bueno poder compartir con nuestros hijos que son altamente sensibles? Bueno, yo se lo conté a Pablo yo creo que tenía él 8 años. Ujú. Y bueno, le conté un poco, ¿no? Es verdad que a nivel cultural existe una asociación, digamos, de sensibilidad y debilidad. Y entonces él me dijo, mamá, yo no quiero ser sensible porque no quiero ser débil, ¿no? Ajá, Y tuvimos una muy cierto. buena conversación porque esta es una asociación que es falsa, en el sentido de que las personas con alta sensibilidad somos personas fuertes que vivimos en un mundo que nos resulta muy hostil, que tiene una violencia que para nosotros es inadmisible Ujú. y para ser sensible y moverte en este mundo realmente hace falta ser fuerte. Y, Claro. y yo creo que las personas con alta sensibilidad podemos ser personas muy resilientes. De hecho, las personas con las que yo trabajo y me encuentro por el camino, que son altamente sensibles, que trabajan conmigo, son Ujú. verdaderos supervivientes. Y los Claro. niños también lo son. Muchas veces también se confunden términos, ¿no? Ser duro no es Ujú. lo mismo que ser fuerte. Las Claro. personas altamente sensibles podemos ser fuertes y sensibles a Y la vez, sensibles, claro. porque Ujú. ser duro es una cosa diferente a ser fuerte, ¿vale? Ser duro muchas veces tiene que ver con, por ejemplo, realizar una desconexión emocional. Con la frialdad, ¿no? Efectivamente, Más frío. con la Ujú. frialdad, Poca efectivamente. empatía. Ujú. Sí. Entonces, me da lo mismo lo que pasa a mi alrededor, soy frío, vaya mi rollo, soy calculador. Bueno, un poco un Ujú. perfil narcisista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros Sí, estamos en un gráfico, ¿vale? Estamos en el otro extremo del perfil narcisista. claro. Y, Ujú. y bueno, pero bueno, un poco mi conclusión es esa, ¿no? Que se puede ser sensible y fuerte. Claro que sí. De hecho, es verdad que en la sociedad culturalmente parece que cuando alguien es sensible tiene esa connotación de debilidad, pero nada tiene que ver. Son cosas totalmente distintas. Entonces, ¿cómo decirle a nuestros hijos que son altamente sensibles sin que quede esa sensación de yo soy inferior, ¿no? Yo soy, pues, Ujú. con todo esto que estás diciendo, ¿no? No tiene nada que ver, somos resilientes. De hecho, es una característica que nos hace más fuertes. Sí, sí. Y Sí. luego también yo creo que hay una oportunidad para que nuestros hijos aporten en este mundo desde esa creatividad sensible soluciones Ujú. que quizá hoy en día no hay para ciertos problemas sociales. Pero Ujú. lo harán
eh, mm, reconociendo quiénes son, aceptando quiénes son y cómo son y trabajando a favor de su desarrollo personal. Una persona que es altamente sensible, que está trabajada, tiene muchísimo potencial. Y Mira, tiene potencial para eso, para desde una mirada diferente aportar soluciones. Desde la creatividad, desde la empatía, desde la total. solidaridad, desde el trabajo en equipo. Ujú. Claro, cuando nos reconocemos, esto ya seamos paz o no seamos paz, ¿no? Cuando nos reconocemos a nosotros mismos y sabemos quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, desde ahí, ¿no? Podemos dar nuestra mejor versión y dar todo eso que tenemos para dar, ¿no? Para dar al mundo. Entonces, en la alta sensibilidad, qué bien podernos identificar como tal, saber cuáles son nuestras fortalezas y desde ahí saber que podemos crear algo maravilloso. O sea que a mí esto me encanta y está relacionado con la pregunta que nos hacen Leticia de, hola, muchas gracias por estar aquí, Leticia, de ¿lo estás haciendo bien, mamá? Nos pregunta, ¿recomendáis decirle a un niño que es altamente sensible? Que lo habíamos, creo que te has incorporado un pelín después, le habíamos preguntado, bueno, la pregunta era cuándo, ¿no? ¿Cuándo es recomendable? O sea, lo suyo es que sí, nos había dicho Rosario, sí, es bueno que lo sepan para lo que estamos hablando, ¿no? Poder identificar cuáles son nuestras potencialidades, poder entendernos mejor y también por ese discurso interno, ¿no? Que cuando somos más adultos tiene mucho peso el que yo soy de otra manera, el que mira cómo me afecta a mí. No, 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 no pasa nada, está perfecto, que nos pide perdón, pero nada, nada, en absoluto. ¿Sabes? Sí, ¿Recomendáis decirlo? Pues cuéntanos un sí, poco cómo, ¿no? A lo mejor, porque dice a partir de los 8 años podría estar bien saberlo, sí. porque es ya más o menos, ¿cómo se lo podríamos decir a un niño para que comprendiera bien y no se deje arrastrar por esa connotación negativa de debilidad que tiene la palabra sensibilidad? Bueno, yo creo que sí. Además, bueno, como muchos sabemos, pues el primer sistema de personalidad en los niños se crea a partir de los 7 años, con lo cual a partir de los 8 está bien que lo puedan saber. Y el tema es explicar que, pues esto, que no significa ser débil, que uno puede ser fuerte y puede ser sensible. También darle un matiz positivo a la diferencia, ¿vale? Aquí estamos hablando de un campo que tiene que ver con la neurodiversidad, ¿vale? O sea, Sí. no todos los cerebros de todas las personas funcionan de la misma manera. Entonces, cada vez más es bueno que la gente entienda que ante las mismas circunstancias una persona puede reaccionar y actuar de una manera diferente y que eso es Ujú. algo respetable y que cada uno pues somos diferentes, ¿no? Y que esa diferencia tiene algo que aportar. También es muy importante que los niños sepan todas las ventajas de ser altamente sensibles. Pues un poco lo que hemos comentado, la empatía, la capacidad para el trabajo en equipo, Ujú. las habilidades sociales, porque esa empatía te ayuda a ponerte en el lugar de la otra persona, algo que siempre agradecen las personas que están a nuestro alrededor, Claro. una potente intuición, una potente creatividad. Eh, bueno, esa posibilidad de ver otras opciones que son fruto de captar esas sutilezas, esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia en algún momento. Ujú. Hay mucho talento PAS, que son las siglas de personas altamente sensibles, que se puede potenciar y desarrollar en nuestros hijos y es importante que ellos sepan y conozcan todas esas potencialidades, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, sí. Hablarles de... Sí, perdona. Sí, no, no, iba a decir esto, que bien hablarles de las potencialidades, de esas características positivas que tiene. Ujú, Y no sí. sé si vas a decir algo más. No, sí, y luego ayudarles a gestionar
las dificultades, ¿no? Es verdad que muchas de las características que luego vemos en los niños son como, por decirlo así, monedas, digamos, de doble cara, ¿no? O sea, por ejemplo, la tendencia perfeccionista. Esto es algo bastante común en muchos niños, ¿no? Bien Sí. llevado, bien acompañado por parte de los padres, pues puede ayudarles a realizar trabajos excelentes y en un futuro, ¿no? Pues a ser trabajadores muy competentes. Ahora, cuando este perfeccionismo se pasa de rosca, ¿no? Y ya llega un poco a obsesionar, entramos un poco en el lado oscuro, ¿vale? Y claro, puede llegar a ser muy incómodo porque puede llegar a bloquear o a inhibir, ¿no? El experimentar, por ejemplo, cosas nuevas, porque quieren hacerlo todo perfecto a la primera. Y claro, eso no se puede, eso no es real. Se va perfeccionando ciertas técnicas, por ejemplo, a la hora de tocar el piano, cuando tú vas practicando. Entonces, esa práctica ayuda a ir haciéndolo cada vez mejor. Entonces, bueno, se trata de ir acompañando en las tendencias, en los disparadores que tienen este tipo de niños para ayudarles a canalizarlo de la manera más positiva posible, ¿no? Un poco el ejemplo que te comento es este, ¿no? De la tendencia perfeccionista y luego pues Sí. hay muchas más cosas, ¿no? Más características, más cuestiones que tienen que ver con el perfil del niño altamente sensible. Nos pregunta Víctor que cómo podría contarle a una madre que cree que su hijo es paz. ¿Cómo? Pues mira, están las 4 características estas que he compartido, están los test. Luego también recomiendo el poder hacer alguna entrevista con algún profesional especializado en la alta sensibilidad, porque esa mirada externa muchas veces nos resulta de mucha ayuda, ¿no? En ocasiones el tener una autopercepción o una percepción clara del niño y ajustada a la realidad no es tan fácil. Y luego también me gustaría recomendar un documental que en su día pusieron en la 2 y fue un hito en la divulgación del rasgo aquí en España, que se llama Sensibilidad al trasluz. Se puede encontrar Perfecto. por YouTube. Yo también lo tengo en mi cuenta de Instagram. Ya os digo, se llama así Sensibilidad al trasluz y es un documental con una base científica muy potente en la que hablan médicos, en la que te cuentan pruebas, por ejemplo, de resonancia magnética muy interesantes, en las que se ve que el funcionamiento del cerebro de la persona altamente sensible es diferente en muchos aspectos a la de una persona con una sensibilidad media. Y claro, esa biología, ese sistema nervioso más sensible, más reactivo, esa forma del funcionamiento del cerebro diferente, lógicamente, digamos, hace que luego nuestra forma de funcionar y de actuar pues sea distinta también en muchos aspectos. En algunos Qué aspectos, bueno. digamos, supone una ventaja, ¿vale? Como por ejemplo a la hora de captar sutilezas, más información, estados de ánimo, esa potente intuición. Hay una parte, digamos, de luz del rasgo, ¿no? Que es ventajosa y que tú Sí. puedes aprender a usar a tu favor, tanto a nivel personal como profesional. Como también hay una parte, por supuesto, de sombra. Es un kit completo, Gema, que recibimos, que es indivisible y, Ya. y que, y que lo recibimos y lo aceptamos con esas dos partes, ¿no? Entonces, la parte negativa pues es esa sobreestimulación o mayor saturación, esta tendencia al perfeccionismo, esta resistencia a los cambios que muchas veces tenemos. Bueno, hay toda una parte ahí que hay que aprender a gestionar. Pero una vez que has aprendido a gestionarlo y acompañas a tu hijo para aprender a gestionarlo porque ya conoces el rasgo, lo que prevalece es lo positivo. Claro que sí. Y yo estoy encantada de ser altamente sensible.
Ujú. Me encanta y me siento muy bien, la verdad, de serlo. Ahora Ujú. que ya me conozco y me gestiono adecuadamente, digamos, ¿no? Has aprendido. Antes de saberlo, cuando tenía un nivel de conciencia cero sobre este tema, he llegado a sufrir mucho. Sí. Claro. Y me gustaría, no sé si, a ver, bueno, vamos un poco pillados, pero hay algo que me parece muy interesante, que siempre cuando nos adentramos en un cambio, porque nuestra maternidad es intensa, porque hay algún reto, hay un trabajo personal que yo hago con las personas que acompaño siempre, que es el tema de mirar nuestra infancia y mirar esa niña interior que todas tenemos dentro. Y tú hablas también de ello y me gusta mucho además cómo lo cuentas, que es esa Charito, ¿no? Esa niña chiquitita que sigues llevando dentro. Me gustaría que hablaras un poquito de ella simplemente para, bueno, pues para que se lleven alguna herramienta, ¿no? De las personas que nos están viendo, además de todo lo que has dicho, ¿no? Que ya podemos llevarnos bastante, ¿no? Pero ¿qué haces tú con esa Charito o cómo de alguna manera hablas con Pablo y la nombras y para que él también pueda percibir algo positivo de vernos como niñas, ¿no? Que todavía queda ahí esa parte infantil en nosotras. Pues fruto de mi trabajo de desarrollo personal fue el conectar con esa Charito que cantaba y bailaba Ujú. mucho de pequeña, que era muy juguetona, que era muy disfrutona. Esta es una palabra que ya sé que no existe, pero me encanta decir. Y además todo el mundo la entiende, o sea, que es que debería existir. Sí, sí, en mi vocabulario existe. Y bueno, pues digamos que cuando tú haces ese trabajo de desarrollo como el que tú también has hecho, yo creo que dejas lastres detrás, ¿no? Sueltas miedos, Ujú. sueltas rigideces, ¿verdad? Sí, Y bueno, pues el conectar con esta niña interior a mí me ha ayudado mucho a permitirme jugar, experimentar, ujú, permitirme hacer cosas nuevas. Yo ujú, antes era como muy concienzuda y resistía mucho el cambio claro. de una manera totalmente inconsciente. Todo esto estaba de una forma muy soterrada en mí. Había muy poca información acerca de mí misma que fuera, que estuviera en un plano consciente, ¿no? Entonces resistía los cambios. Pero Ujú. ahora conectando con Charito, ella quiere experimentar, quiere vivir emociones, quiere vivir aventuras, quiere probar a hacer cosas nuevas, porque Claro. además es una niña muy creativa, ¿no? Es una niña altamente sensible, muy creativa Ujú. y le encanta experimentar y hacer cosas nuevas. Entonces, desde ahí, desde entonces, desde esa conexión con esa niña interior, lo que he hecho ha sido permitirme pedir una excedencia de trabajo. Tú Toma fíjate, ya. me he permitido poner en marcha mi proyecto Alma Paz, Ujú. hacer algo nuevo, que es formar online, acompañar como coach a personas altamente sensibles, tanto padres como adultos y jóvenes. Ujú. Ahora tengo un proyecto ilusionante también, que es algo también nuevo que nunca he hecho antes, que es el escribir un libro Ujú. dirigido a personas altamente sensibles. Qué Y bueno. bueno, pues me estoy permitiendo desarrollar ese potencial creativo de una manera nueva, de una manera fresca y de una forma en la que Charito disfruta. Qué bueno. Y además entiendo que esto también te ayuda a soltar ese perfeccionismo que viene de base por el rasgo, ¿no? Entonces, Sí, es totalmente. frustrante esto de ser perfeccionista, pero a la vez tener una creatividad desbordadora, ¿no? Entonces, por un lado, es cómo puedo manifestar toda esta creatividad si no me permito fallar. Claro, y Claro. ya he entendido que esos fallos, esos errores, son grandes maestros en el camino y que no Ujú. puedo pretender hacerlo todo perfecto a la primera.
Ahora estoy hablando contigo sin verte Claro, y, pero y me mira, da, y me da rabia, pero lo estoy haciendo, lo pues estoy accionando. no se nota la No hemos rabia casi, abortado queda muy el live. natural. Bueno, ya está, no hemos abortado el live, pues me doy por satisfecha. Para la Claro, próxima vez ya sabré cómo funciona mi nuevo teléfono y miraré a la cara a la persona con la que estoy hablando. Me resultará más agradable, pero lo estoy claro. haciendo. Claro, ahora de alguna manera pues ya te enfrentas a esas resistencias, ¿no? Al cambio, lo haces, lo pruebas, pero también ese perfeccionismo te va a hacer luego pelearte como sea con la configuración para que la próxima vez no te vuelva a pasar. Entonces, Efectivamente, en realidad efectivamente. es positivo, ¿no? Es Sí, sí, positivo si sí. sabes gestionar lo negativo. Qué Claro, se bueno. trata de aprender de los errores y de Ujú. abrazar el cambio. De abrazar el cambio buscando esas nuevas experiencias enriquecedoras. Sí. Qué Y me bueno. siento mucho más viva, ¿sabes, Gemma? Me siento Ujú. muchísimo más viva. Porque con el cambio también abrazas la incertidumbre. Ujú. Y, Totalmente. y Y eso es eso es algo todo un también arte. maravilloso. Sí. O es todo un arte saber vivir con incertidumbre, porque la incertidumbre parece que, bueno, pues nos han educado en que todo tiene que ser estable o bien yo estoy bien o todo estará bien cuando este conflicto o este reto se acabe, ¿no? Y parece que esperamos a estar bien cuando esto se acabe o cuando la incertidumbre pase, pero es necesaria, ¿no? Saber vivir con la incertidumbre si queremos ser felices. Entonces, ser capaces de gestionar la felicidad y a sabiendas de que hay algo por ahí que a lo mejor no es perfecto, que a lo mejor no es lo que más nos gusta, pero que, oye, ya pasará o no, yo me voy a enfocar en otra cosa mientras pueda gestionar esta incertidumbre de alguna manera, ¿no? Y eso también es algo, pues es todo todo un arte poder vivir con incertidumbre feliz. Háblanos un poquito ya para terminar, Rosario, sobre ese programa que has creado de acompañamiento a madres y padres de niños PAS. Pues es un programa que se llama Creciendo junto a tu Peque Paz, Ujú, porque se trata precisamente de especializarnos como padres y madres, ¿no? Y desde esa especialización poder acompañarles mejor. Está dirigido a ujú, padres, madres y cuidadores de niños y niñas altamente sensibles entre 7 y 13 años. ujú, Y, digamos, actualmente lo ofrezco en modalidad individual, haciendo un trabajo uno a uno conmigo. muy bien. Básicamente son 6 sesiones, es un proceso en el que vamos trabajando, por un lado, en base a reflexiones mm, que extraemos del libro Niños con alta sensibilidad de Karina Zegers, que es una de las Ujú, grandes expertas en España acerca de la alta sensibilidad, de la que yo aprendo mucho. Y bueno, pues en la primera parte de la sesión compartimos nuestros aprendizajes acerca de la parte del libro que hemos leído y después ofrezco una sesión de coaching en la que la mamá o el papá decide qué quiere trabajar de eso que ha descubierto acerca del rasgo, ¿no? ujú, Básicamente, mi metodología, que se llama Alma Paz, tiene 3 pilares que son comprende profundamente qué es esto de ser una persona altamente ujú, sensible y de tener un hijo con este rasgo de personalidad. Dialogamos acerca de pautas educativas específicas y ujú, adecuadas para este tipo de niños. Y acciona, el tercero es acciona, que es un pilar que para mí es el más importante porque acompaño a los padres y a las madres en la creación de un plan de crianza consciente ujú. que accionan entre sesiones. Las sesiones son más o menos cada 15 días y ellos se comprometen a accionar algún pequeño cambio en su crianza que les ayude a conectar mejor con su hijo o su hija altamente sensible y a sentirse también más satisfechos como padres, ¿no? Y madres. Y la verdad es que, bueno,
veo cambios importantes, sustanciales en mis coaches. Ujú. Estoy muy contenta, me gusta mucho este programa. Qué Y bien. bueno, pues si alguien quiere más información, tengo un correo electrónico que es info@almapazmadrid.es Lo y dejaré también luego el escrito. ¿qué? Sí, que lo voy a, ahora cuando lo publique lo dejo también escrito para que puedan contactar contigo y les puedas ofrecer toda la información. Muchas gracias. Y luego también mi cuenta aquí en Instagram, que es Alma Paz Madrid. Y bueno, pues es una cuenta en la que comparto contenido de valor tanto dirigido a jóvenes y adultos como Ujú. a padres y madres de niños altamente sensibles, ¿no? Qué interesante, ¿no? Poder ver, ¿no? Poder comprenderlo bien, porque así lo puedo ver, ¿no? Y no puedo hacer nada si no lo veo, ¿no? Si no veo eso que pasa, me voy a tropezar una y otra vez y me voy a hacer daño. Entonces, poder verlo para desde ahí poder transformarlo, porque no puedo transformar ni accionar, como tú dices, si no consigo verlo y después lo transformo y veo qué puedo hacer con ello y me comprometo, ¿no? Para llevar a cabo un cambio y poder ver resultados. Sí, Me encanta. las tomas de conciencia, un poco en esta línea que tú apuntas de ver, ¿no? Es Sí. esto, ¿no? O sea, cuando se trabajan dentro de estos procesos, se hacen tomas de conciencia. Por un lado, desde el estudio acerca del rasgo, ¿no? Sí. Por un lado, y por otro lado, el ver o no esas características en tu hijo y plantearte cómo desde ese conocimiento que te aporta una mejor posición, ¿vale? Una posición de más sabiduría, puedes apoyarle y acompañarle, ¿no? Bueno. Sabemos que no vamos a ser madres o padres perfectos, eso, bueno, pues es algo irreal, pero sí pienso que es una labor muy importante en la que podemos crecer, ¿no? Qué Y igual que interesante. nos esforzamos en otros ámbitos de nuestra vida, en ser buenos profesionales o tener un estilo de vida más saludable, pues bueno, yo creo que esforzarse en este rol que es apasionante de la maternidad, de la paternidad, pues es algo precioso porque nuestros hijos son nuestro mayor legado para el mundo y merece la pena el esfuerzo y la inversión. Claro que sí, merece la pena seguro, pero es verdad que a veces el camino es intenso, el camino es tedioso. Sí. Eh, pero bueno, se consiguen resultados paso a paso desde el amor, ¿no? Desde el amor, conectados con esa intención de querer dejar nuestro mejor legado en el mundo, que es a través de nuestros hijos. Es una gran oportunidad, pero no desde esa exigencia, ¿no? De ser perfectos, porque la perfección nunca la podremos alcanzar. Es más ese estado de paz interior que nos conecta con ser quienes hemos venido a ser, con ser nuestra mejor versión, ¿no? Y con eso está bien. Además, nuestros hijos nos eligen, yo creo así, Rosario, que nuestros hijos nos eligen y no es casualidad en tu caso que Pablo sea paz, que tú seas paz, es porque hay algo que habéis venido a trabajar. En mi caso también con mi hijo, bueno, mezcla de paz, TDAH, impulsividad y bueno, una serie de etiquetas que no dejan de hacerle único y desde ahí pues eso también pues me da esas ganas de querer ayudarle, ¿no? Y dejar el mejor legado y es un reto. Pues muchísimas gracias. Antes de que se vayan las personas que nos están viendo, sí me gustaría invitarles a un taller que tengo, lo podéis ver en mi bio de Ser Mamá Tal Cual, para aquellas madres que estén atravesando alguna situación intensa, ya venga pues de circunstancias de la vida o de sus propios hijos, que haya alguna neurodiversidad o alguna dificultad o simplemente porque no están sabiendo gestionar sus emociones como les gustaría y se sienten desbordadas, hay una falta de gestión, pues ahí os dejo un taller gratuito que será el jueves por la mañana y el domingo, también lo hago por la tarde, a las 4 de la tarde. Es mi regalo del Día de la Madre porque he querido dar pues ese regalito, ¿no? a las mamás para que puedan gestionar un poco mejor las emociones, puedan disfrutar en equilibrio y calma de la maternidad.
y, y bueno, tener también un poquito de tribu, que es necesario, ¿no? Poder compartir, poder estar con otras personas que han vivido lo mismo, que están atravesando situaciones intensas. Ahí os lo dejo también por si queréis mirarlo. Y bueno, pues me queda darte la enhorabuena porque estás haciendo un trabajo maravilloso, Rosario. Tu programa es una pasada. Ahora voy a dejar pues eso, el correo, Alma Paz Madrid, para que puedan acceder a preguntarte cualquier cosa. Y no sé si quieres comentar algo más, algo que se haya quedado y que te guste compartir. Pues nada, simplemente dar muchas gracias a las personas que nos han acompañado ahora en directo, a las que lo van a ver en diferido y sobre todo a ti por tomar la iniciativa de invitarme y de poder tener este tiempo para, bueno, pues conocer un poquito más acerca de la alta sensibilidad, un tema que para mí es apasionante y que Ujú. siempre me gusta compartir. Claro que sí. Pues gracias a ti por tu generosidad, por lo bonito que nos has compartido y abrirte de esa manera tan generosa y amorosa como tú eres y sensible desde ese punto de vista positivo que es como tal, ¿no? Esa sensibilidad profunda y bueno, pues la verdad es que, bueno, nos dicen por aquí muy interesante. Muchas gracias a ti, Leticia, por haber estado acompañándonos. Es muy interesante porque afecta a muchas personas, esto de ser paz, y muchas no lo saben. Entonces, qué interesante saber, qué necesario saber eso que nos pasa para poder verlo y poder así transformarlo, verlo de otra manera, así nos cambiarán nuestros pensamientos, lo que nos contamos, ¿no? Tiene mucho que ver con nuestras emociones al final. Entonces, es necesario saber para poder entender. Muchas gracias, Rosario. Espero que nos veamos pronto en una de nuestras quedadas de máster o donde sea en el camino, pero que sigamos compartiendo y sigamos viéndonos. Claro que sí. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo a todos, gracias. Hasta luego. Chao.